voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que le invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer, le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguir al Señor, es decir, ser auténtico cristiano, implica asumir muchas consecuencias en la propia vida. Y son de aquellas consecuencias que implica el seguimiento del Señor, de las que Él quiere hacer consciente a Pedro. Cuando en los primeros momentos en los que Pedro acompaña a Jesús y apenas lo está conociendo, Pedro incluso profesa y le dice a Jesús que está dispuesto a entregar la vida por él. Y cuando el Señor les dice que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y que ellos lo abandonarán, lo traicionarán, lo dejarán solo, Pedro le dice: Señor, yo nunca lo haré. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y fue uno de los primeros en traicionar al Señor. Este episodio que nos narra el Evangelio de San Juan es un episodio muy lindo, muy significativo en la vocación de Pedro. Porque aquí Pedro ya es consciente de lo que significa el seguimiento al Señor. Y fíjense que la primera pregunta que le hace Jesús a Pedro es una pregunta
muy confrontante, que encara a la misma persona de Pedro, porque le está preguntando aquello que Pedro ya había profesado: ¿me amas más que estos? Aquello que Pedro le había dicho antes de traicionarlo, que lo amaba más que ellos, ahora Pedro solamente le responde con una actitud muy humilde, sobre todo con una actitud de honestidad: Señor, te quiero. Y luego Jesús le pregunta por segunda vez, ya no utiliza el comparativo más que esto, sino que le pregunta y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, te quiero. Ya Pedro no es capaz de responder con la misma prepotencia que respondió antes, porque ahora sabe lo que significa seguir a Jesús, porque ahora sabe lo que implica las consecuencias que se vienen para su propia vida al hacerse un auténtico cristiano. Y entonces el Señor le pregunta por tercera vez: Simón, hijo de Juan. Ya no le pregunta si lo ama. ¿Me quieres? Pedro se entristece de que le haya preguntado por tercera vez y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Cuando uno lee este texto en el griego koiné, que es el idioma o la lengua original en el que fue escrito, se caracterizan muy bien los verbos. La pregunta que utiliza el Señor con Pedro es, en pocas palabras, Jesús le dice: Pedro, ¿tú me amas con el mismo amor que yo te amo? Y Pedro le dice: Señor, yo no te amo con el mismo amor que tú me amas, ni seré capaz de amarte con el mismo amor que tú me amas. Y por eso al final Pedro se pone triste, le dice: Señor, la tercera respuesta que le da Pedro es una respuesta de honestidad. Mi amor es muy pobre, mi amor es muy débil, mi amor es muy frágil. Ese es el amor que yo tengo para darte, Señor. Nuestra actitud delante del Señor tiene que ser una actitud muy humilde. El Señor permite muchas pruebas en nuestra vida, y seguro que si yo le preguntara a cada uno o a cada una hoy si es probado, si tiene sufrimientos, si pasa por tribulaciones, cada uno me tendría que responder afirmativamente. Porque por el mero hecho de ser humanos, de pertenecer a la especie humana, todos participamos de algún sufrimiento, por alguna u otra cosa, en menos o mayor grado, pero todos experimentamos la prueba. A todos nos azota la prueba y todos enfrentamos las pruebas de una manera muy diferente. La muerte de un ser querido es una prueba, cada uno la enfrenta con una actitud diferente. Si tiene fe, si no tiene, de acuerdo al grado de fe, asume esa prueba. Y a Dios le gusta permitir la prueba en nuestra vida para probar la calidad del amor que nosotros sentimos hacia Él o el amor que le profesamos. Venir los domingos y decir: creo en Dios y creo en ese Dios que es Padre, que es todopoderoso, que es creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, es muy fácil. Hacer una profesión de fe de boca es muy fácil, pero decirle al Señor que lo amamos y que estamos dispuestos a seguirlo hasta el final en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, no es tan fácil. Cuando se experimenta el dolor de la cruz, cuando se experimenta la prueba del cansancio, cuando se experimentan las angustias, no es tan fácil decirle al Señor que lo amamos y que estamos dispuestos a ser fieles hasta el final. La vida cristiana tiene consecuencias y seguir a Jesús radicalmente cuesta. Seguirlo en medio de las pruebas que vive hoy la humanidad, que vive nuestro país, no es tan fácil. Hay gente que ya no la piensa 2 veces, ni 3, muchas veces para venir al templo de la Eucaristía porque le da miedo infectarse. Y eso es una prueba.
una prueba que determina la calidad de mi amor. Hay gente que en la manera de recibir el cuerpo de Cristo determina cuánto y de qué manera ama al Señor y si está dispuesto a hacer cosas grandes por Él. Eso manifiesta la actitud del verdadero amor, del amor fiel, del auténtico amor cristiano. ¿Cuántos en esta pandemia se han privado de asistir al santo sacrificio de la Eucaristía simplemente por miedo? Y fíjense que el miedo no es fruto del Espíritu Santo. Yo los desafío a ustedes, a mí me gusta desafiar a la gente a partir de la palabra de Dios. Siempre les digo, vaya, busquen en la Biblia una invitación del Señor donde diga que tengan miedo. A ver si la encuentran en las miles y miles de páginas que tiene la palabra de Dios. Por eso, para responderle al Señor, para ser un auténtico cristiano, nosotros tenemos que ser muy conscientes de las consecuencias que implica ser auténtico cristiano. Y esta respuesta que Pedro le está dando al Señor es una respuesta con honestidad. Pedro sabe que es débil, pero que necesita de la gracia del Señor para responder. La fe de muchos cristianos está siendo muy lastimada porque está siendo probada. Fíjense, este templo, yo soy de aquí. Yo en mi memoria tengo desde pequeño multitudes y multitudes en este templo. Y la pregunta es, hoy que estamos siendo probados, ¿vemos las mismas multitudes? ¿Vemos las mismas cantidades de cristianos? ¿Por qué? Porque Dios nos está preguntando a través de la prueba si lo amamos o no lo amamos. Y hay gente que le está diciendo al Señor que no lo ama, que no está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por Él. Hay muchos cristianos hoy cobardes que se están echando para atrás. Cristianos que habían profesado la fe públicamente aquí. ¿Por qué? Porque al Señor le gusta probar la fe. Probó la fe de Abraham, probó la fe de los patriarcas, probó la fe de los profetas, probó la fe de la Virgen, probó la fe de San José, probó el amor de su Hijo. ¿Y hasta dónde estamos dispuestos nosotros a seguir al Señor? Dios está probando la fe de muchos sacerdotes hoy. ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a seguirlo? Dios está probando la fe de muchos esposos, de muchas esposas, de muchos matrimonios. ¿Y hasta dónde le están diciendo al Señor que están dispuestos a seguirlo? Cuando aquí en el altar le dijeron en la salud, en la enfermedad, en la tristeza, en la adversidad, en la alegría, todos los días de la vida, hasta que la muerte me separe, nos separe. ¿Y hemos asumido esas consecuencias? ¿O ante la primera dificultad nos echamos para atrás? Porque pensamos de una manera relativista, como piensa el mundo hoy, como le encanta al demonio que pensemos. ¿Hasta dónde somos capaces de seguir al Señor? Fíjense, hoy estamos celebrando esta Eucaristía por una mujer que dio testimonio hasta el final de la fe en el Señor, de los compromisos que asumió con el Señor, el compromiso de su estado vocacional como casada hasta el final, como cristiana fiel hasta el final. ¿Y nosotros? La gente no sabe que hoy Dios está probando, mucha gente no sabe, Dios sí nos prueba. Y si nos queda duda de eso, vayan a la Sagrada Escritura para que se den cuenta que Dios probó la fe de todos los que quisieron seguirle. Hoy está probando la fe de Pedro, pero también está probando la fe de San Pablo. ¿Cuál es la situación de San Pablo narrada hoy por San Lucas en los Hechos de los Apóstoles? Ya Pablo fue capturado en Jerusalén por el Sanedrín, la autoridad suprema de los judíos. Ahora los judíos, no bastándole el juicio que le hicieron,
se lo entregaron a los romanos, al pretor romano. El pretor romano lo mandó a encerrar y luego el procurador Félix lo tiene encarcelado 2 años. Muere Félix y se lo entrega a Festo. Y hoy nos está contando que Festo se lo presentó al rey Agripa, que había venido a celebrar su cumpleaños con su esposa Berenice. Pablo ya está llevando cadenas hace años y está pasando de cárcel en cárcel, de juez en juez, por seguir a Cristo. Y ahora Pablo apela al César y va a ser enviado a Roma, preso, encadenado. ¿Por qué? Por seguir a Cristo. Eso implica ser cristiano, ser fiel hasta las últimas consecuencias. Y si las últimas consecuencias son derramar la sangre por Cristo, eso es fidelidad. Eso es amor. Cuando tú eras joven, le dice el Señor a Pedro, tú ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, otro te amarrará, te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. En Roma hay una vía que es muy famosa por la tradición cristiana, que es la vía Apia. Y está ya saliendo a las murallas de Roma, a las afueras de Roma. Cuando Pedro, en medio de las pruebas que le tocó vivir, se fue a evangelizar Roma, estando allí en Roma la persecución se puso muy tensa, muy aguda. Los cristianos estaban siendo perseguidos por Nerón y estaba acabando con todos. Nerón, que era un emperador loco, mandó a incendiar el Coliseo y le echó la culpa a los cristianos. Y en Roma comenzaron a perseguir a todos los cristianos y a matarlos por orden del emperador. Y a Pedro le tocó toda esa persecución. Y cuando la prueba se hizo más aguda, cuentan que Pedro venía huyendo de Roma, ya venía saliendo por la vía Apia para huir. Esa vía lo conducía hacia un puerto marítimo ya para zarpar y huir de Roma, huir de la prueba. Pedro ya le había profesado al Señor que lo quería. Y cuenta la historia que mientras Pedro venía saliendo, se encuentra con Jesús que va subiendo. Pedro viene saliendo de Roma, Jesús va entrando a Roma y va con una cruz a cuesta. Y Pedro lo ve y le dice: Señor, ¿a dónde vas? Qui vadis Domine, ¿a dónde vas, Señor? Jesús lo mira y le dice: Pedro, voy a morir a Roma por ti. Y Pedro entiende con ese signo que está siendo un cobarde, que no está sosteniendo su fiat, que no está siendo leal a la respuesta que le había dado el Señor, a la promesa que le había dado el Señor. ¿Y qué hace Pedro? Se tiene que devolver detrás de Jesús y Pedro muere en Roma. Por eso en el credo nosotros decimos, o más bien profesamos en alguno de los credos, que nuestra fe es romana. La gente dice: Padre, yo soy católico, apostólico y romano, y no saben por qué decimos que somos romanos. Decimos que somos romanos porque la Iglesia Católica cree que Pedro murió allí en Roma y que allí en Roma, donde está la Basílica de San Pedro, están sus restos, porque Pedro entregó allí la vida por el Señor. ¿Será que cuando venga el Señor a visitarnos encontrará una fe fiel en nosotros? ¿Será que los que le hemos dicho sí al Señor, yo, dentro de la vida religiosa, cuando hice los votos hace 8 años, dentro de mi ordenación sacerdotal, cuando le dije, precisamente este fue el lema de la ordenación: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero? ¿Será que el Señor encontrará el mismo ánimo
la misma ilusión, la misma pasión con la que yo le dije sí el día de la ordenación? ¿Será que el Señor encontrará la misma pasión, la misma ilusión en ti cuando le dijiste aquí en el altar, cuando viniste con ese hombre, con esa mujer, y le dijiste al Señor, sí, estoy dispuesto hasta el fin, hasta que la muerte nos separe? ¿Será que si el Señor viene a preguntarte hoy si lo amas, si has cumplido tu fiat, si has cumplido tu promesa, hoy podrás decirle al Señor mirándolo a los ojos, Señor, he cumplido y he sido fiel? ¿Podrás decírselo al Señor hoy? Porque ya no es a Pedro el que le pregunta si lo ama, te pregunta a ti si verdaderamente lo quieres, si verdaderamente lo amas. Y no es con palabras, no es diciendo el credo, no, es testimoniándolo, mostrándolo con la vida. Señor, aquí estoy siendo fiel. Aún sigo aquí de pie, luchando por mi vocación. Aún estoy aquí. Tú sabes todo. Tú sabes que te quiro. Con luchas, con heridas, con fracasos, con debilidades, con caídas. Pero aquí estoy, con mi esposo, con mi esposa, con mi familia, con esta vocación sacerdotal, con esta vocación religiosa. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor, fiel a los mandamientos, fiel a tu palabra. Aquí estoy. ¿Me quieres? Es muy fácil profesar la fe de boca, facilísimo, muy fácil, eso lo hace cualquiera. Demostrar la fe, sostener la fe en tiempos como estos, ser testigos de la fe cristiana, católica, eso ya es otro cantar. Este es un tiempo para dar testimonio, ya no hay tiempo para hablar. De repente decimos muchas cosas, hablamos mucho, prometemos mucho, pero ¿será que cumplimos? Si el Señor nos encara hoy, podríamos mirarlo a los ojos con alegría y paz y decirle que hemos sido fieles. Esa es una buena pregunta para que no la dejes aquí en el templo, para que te la lleves a tu casa y te la lleves en el corazón y la repases una y otra vez delante de tu conciencia para responderle al Señor si has sido fiel o no has sido fiel. Porque al fin de cuentas, cuando partamos con el Señor, que es en el momento que Él decida y que Él quiere, va a ser la pregunta que nos va a hacer el Señor. Esa va a ser. ¿Me amaste? ¿Luchaste por ser fiel? Señor, tuve caídas, pero aquí estoy. Yo me arrepentí, pedí perdón, me confesé y aquí estoy, Señor, orando, luchando. Ah, bueno. Así nos quiere encontrar el Señor, luchando delante de Él, suplicando su ayuda, no entreteniéndonos en los engaños de este mundo y en los engaños del mal que cada vez son más fuertes. Y si no se ora, es imposible combatir al mal. El Señor nos dio dos recomendaciones muy prácticas para aprender a vivir estos momentos. Vigilen y oren para que no caigan en la tentación. Hay del que no está vigilando y no está orando, porque el demonio no pierde el tiempo. Como león rugiente, anda buscando a quien devorar, y al demonio solamente se le resiste, nos enseña San Pedro en su carta, firmes en la fe. Y la fe solamente crece de rodillas delante del Señor. No hay otra manera, no existe otra manera. Todas estas pruebas, todas estas dificultades, todos estos azotes que vive nuestra patria hoy, que no son más que la fuerza del mal, solamente se vencen de rodillas, orando y suplicándole al Señor. Por eso en esta Eucaristía, que es la oración, la súplica por excelencia a nuestro Padre Dios, presentándole la persona de Jesús,
pidámosle, suplicámosle al Señor, y si estamos dormidos, que nos despierte. Si estamos anestesiados, que el Señor nos abra los ojos para ver como verdaderamente debemos ver y para luchar por nuestra salvación. Al fin de cuentas, esta vida acá en la tierra solamente es unos instantes. San Pablo va a decir que somos turistas. Entonces imagínense lo que será la eternidad, para siempre, para siempre. Y aquí Dios nos está dando la maravillosa oportunidad, fruto de su amor y de su misericordia, tanto amor que nos tiene el Señor, que hoy nos da la oportunidad de beber, de comer su cuerpo, beber su sangre, para salvarnos, para encontrar el perdón de nuestros pecados. Nos ofrece la confesión sacramental a través de los sacerdotes para perdonarnos para siempre y otorgarnos la salvación. Todavía Dios nos da la oportunidad de un arrepentimiento inmediato y nos perdona para siempre. Pidámosle a la Virgen Santísima que ella nos lleve a ese profundo arrepentimiento para que podamos encontrarnos con el amor infinito de nuestro Señor. Ese amor que da paz, ese amor que da alegría, ese amor que sana, ese amor que restaura, ese amor que da fuerza, ese amor que llena de esperanza, ese amor que llena de confianza, porque solo Dios es el único capaz de llenarnos de una fuerza sobrenatural para vivir todas las pruebas que vivimos y que seguiremos viviendo. Que la Virgen, que fue fiel, que sostuvo su fiat hasta el final, pidámosle a ella para que ella nos ayude, para que ella nos estimule, nos acompañe y nos lleve a la oración. Y pidamos también hoy la intercesión de San José, que con estos santos, con la Santísima Virgen María y San José, todos los santos con quienes celebramos esta Eucaristía hoy, nos ayuden en este camino, para que cuando el Señor nos pregunte si lo queremos, podamos responder con nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia.